En esta ocasión vamos a demostrar algunas ecuaciones relacionadas con el movimiento circunferencial uniformemente variado. Entre ellas vamos a hallar la aceleración tangencial, la aceleración angular y la ecuación de movimiento. Muy bien, para ello, como ustedes podrán observar, aquí tenemos ya el esquema. En este esquema lo que vamos a observar es lo siguiente. Tenemos una partícula que parte desde este punto con una cierta velocidad que es muy diferente a la velocidad de acá. Por eso que le dice que es uniformemente variado. Eso quiere decir que la velocidad cambia en cada instante en módulo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es poner la velocidad. Imaginemos que esto es una velocidad inicial y por acá estará con una velocidad final. Muy bien, para ello necesitamos entonces aprovechar de algunas ecuaciones del movimiento. Entre ellas sabemos que, por ejemplo, la frecuencia angular o la velocidad angular está relacionada con la variación del ángulo entre la variación del tiempo. A esta lo vamos a llamar ecuación número 1. Además, sabemos de que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Esto se demostró en un video anterior como movimiento circunferencial uniforme. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación para poder hallar la aceleración tangencial y angular, vamos a tener que aprovechar de la ecuación número 2. Como ven ustedes, esta velocidad es tangencial, sabiendo de que la aceleración, por definición, viene a ser igual cuando esa aceleración media viene a ser la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Sin embargo, cuando es aceleración instantánea, se deriva la velocidad con respecto a la derivada del tiempo. En este caso vamos a utilizar la segunda y les voy a explicar luego cómo se va a desarrollar. Tenemos acá el primer caso, la aceleración tangencial, ¿a qué es equivalente? Entonces vamos a partir de esta expresión. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Lo que yo voy a hacer es derivar ambos términos con respecto al tiempo, ya que la velocidad va a cambiar conforme va cambiando el tiempo. En esta ocasión el objeto cuando viaja va cambiando su velocidad y también va cambiando el tiempo. Lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces hacemos la derivada de ambos términos. Sería la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Esto va a ser igual. Para que no pase nada, vamos a derivar también acá con respecto al tiempo la velocidad angular y el radio. Cuando nosotros desarrollamos quedaría ahora la expresión así. Fíjense que sería la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del tiempo. Y esto va a ser igual. Acá hay dos términos. Al momento de derivar se utilizan las propiedades de las derivadas. Eso quiere decir que va a ser el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Esta expresión que están viendo ustedes es velocidad entre tiempo, que es este caso de acá. Esta es la aceleración tangencial y que va a ser igual el primero por la derivada del segundo. La derivada del radio es una derivada de una función constante. Fíjense que en toda la trayectoria el radio no cambia, entonces el radio viene a ser constante. Al ser el radio una constante y al derivar una constante nos va a dar 0. Porque por definición se sabe que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces todo este término de acá se nos va a simplificar a 0. Nos quedaría R por la variación o derivada de la velocidad angular con respecto a la derivada del tiempo. A toda esta expresión de acá lo vamos a reemplazar por un alfa. Entonces mi ecuación final quedaría así. La aceleración va a ser igual, ordenando, quedaría alfa por r. Tengo entonces mi aceleración tangencial que es dependiente de alfa
y de R. ¿Y alfa qué viene a ser? Alfa, como ustedes observarán, viene a ser igual a la variación de la velocidad angular con respecto a la variación del tiempo, o la derivada de la velocidad angular con respecto a la derivada del tiempo. Pero ¿qué es alfa en realidad? Alfa viene a ser la aceleración angular. Entonces tenemos acá etiquetando cada uno de los términos, vendría a ser A, vendría a ser la aceleración, vamos a poner acá, tangencial. Alfa vendría a ser la aceleración, pero en este caso angular. Y R finalmente ustedes saben muy bien que en este caso vendría a ser el radio. ¿Se dan cuenta? Entonces la aceleración tangencial nos está saliendo en función de la aceleración angular, pero la aceleración angular estamos observando que viene a ser la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces ahí tenemos la ecuación correspondiente a la aceleración tangencial. A continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de la aceleración angular vamos a obtener las siguientes ecuaciones. Para poder hallar la velocidad angular en función de la aceleración angular, lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión de acá. Pero en vez de poner la derivada, lo voy a hacer con una variación. Eso quiere decir que vamos a escribir de la siguiente manera. La aceleración angular va a ser igual a la variación de la velocidad angular con respecto a la variación del tiempo. Pero la variación de la velocidad angular es siempre la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Esto dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, si queremos hallar la velocidad angular final, simplemente despejamos. Miren ustedes, sería la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y si acá hacemos unas acotaciones donde el tiempo final lo consideramos un t o un instante t cualquiera y el tiempo inicial lo consideramos igual a 0, teniendo en cuenta de que esta pasa con signo cambiado, tenemos que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más, acá podemos ir al signo menos porque es aceleración, más menos alfa, que es la aceleración angular, por el tiempo, porque viene a ser simplemente t, ya que t sub 0 viene a ser igual a 0. Entonces acá aparece una expresión matemática de la velocidad angular con respecto al movimiento circunferencial uniformemente variado. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es hallar la ecuación del movimiento. Para poder hallar la ecuación de movimiento necesito reemplazar acá, pero en su forma derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de poner velocidad angular variación del ángulo entre tiempo, lo ponemos entre la derivada del ángulo con respecto a la derivada del tiempo. Y esto a su vez va a ser igual a la velocidad angular inicial. Vamos a trabajar con el signo positivo en este caso. Más alfa por t. Derivada del ángulo θ. Eso quedaría en este lado. Derivada desde el tiempo pasa a multiplicar a ambos términos. Entonces sería igual a la velocidad angular inicial multiplicado por la derivada del tiempo más la aceleración angular por el tiempo multiplicado por la derivada del tiempo. Fíjense ahora, a partir de esta expresión de acá, ya ordenándolo, lo que voy a hacer a continuación es, para poder solucionar la ecuación de movimiento necesito integrar. Y luego les voy a explicar el método de integración también, cómo se desarrolla. ¿Ya? Entonces integramos. Por el momento simplemente observen, integramos la variación o la derivada del ángulo θ, que va a ir desde una posición inicial, θ sub 0, a una posición final, θ sub f. En muchos casos este ángulo puede ser igual a 0, o sea, que significa que el móvil parte desde su posición inicial igual a 0. Y esto es igual a la integral
de la velocidad angular inicial por la derivada del tiempo, más la integral de la aceleración angular multiplicado por el tiempo y por la derivada del tiempo. Acá los límites de integración son con respecto al tiempo inicial a un tiempo final. Desde un tiempo inicial t sub 0 a un tiempo final cualquiera t. Ok, en este pequeño espacio le voy a enseñar el método de integración. Si usted tiene una función f de x que es igual a un x a la n y le dicen que integre la función f de x, entonces necesariamente f de x debe estar acompañado por un diferencial de x. Donde ve f de x lo va a reemplazar. Eso significa que esta integral sería igual al integral de x a la n, porque es f de x, por la derivada de x. Esto siempre acompaña a cualquier función. Y el resultado simplemente es, observe bien, es x a la n más 1 sobre n más 1. Imagínese que n es igual a 2. Si n es igual a 2, entonces al momento de integrar sería x al cuadrado derivada de x. Y si usted ve, el resultado sería x a la 2 más 1, es decir, x al cubo entre 2 más 1, es decir, entre 3. Esa definición es lo que vamos a reemplazar acá. Pero también observe lo siguiente. Si usted tiene una función f de x igual a una constante, entonces la integral de f de x, que es una constante por la derivada de x, la integral simplemente sale c por derivada de x. Es decir, acá lo que va a salir es la constante y usted deriva x. Al derivar x solo te saldría igual la constante, que es un valor numérico, por x. Si hay que evaluar en un límite de integración sería desde un x sub 0 hasta un x final. Eso quiere decir que acá va a poner usted un x sub 0 y un x final. Al final lo que haría es evaluar de esta manera: c multiplicado por x final menos x inicial. Eso ocurre siempre y cuando este es un valor constante y el que está acompañado por un diferencial de x. ¿Cómo sería nuestro caso? Miren acá, un valor constante, la velocidad angular inicial siempre es constante, nunca va a cambiar, y está acompañada por un diferencial de t. Pues en vez de x venía a ser diferencial de t. Entonces esos casos vamos a utilizar en nuestra integral. Muy bien, entonces con esas acotaciones la expresión ya finalmente nos quedaría así. Evaluando sabemos que solamente sale el ángulo θ acá, integrando sale el ángulo θ. Hay que evaluar entre la posición inicial, que es θ sub 0, y la posición final, θ sub f. Esto va a ser igual. La frecuencia angular sale de acuerdo a la propiedad que acabamos de ver, la velocidad angular inicial por el tiempo. Sale y el método de integración es directo. Aquí también hay que evaluar desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Más, acá saldría la aceleración angular ya que es constante y nos quedaría la integral de t diferencial de t, pero el exponente de t es igual a 1. Y cuando nosotros integramos es el exponente más 1 sobre el exponente más 1. Es decir, sería t, el exponente es 1 más 1 sería t al cuadrado. Entre el exponente más 1, entre 2. Hay que evaluar entre el tiempo inicial y el tiempo final. La ecuación finalmente quedaría así, miren. La posición final. Siempre se evalúa el de arriba menos el de abajo. Menos la posición inicial. Igual a la velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo final menos el tiempo inicial. Más, puedo factorizar acá un medio, sale un medio de alfa. Acá sería t al cuadrado, sería t final al cuadrado menos t inicial al cuadrado.
Fíjense, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta expresión lo voy a pasar con signo cambiado. El t inicial consideramos que el móvil partió de su posición inicial igual a 0. Y el t final consideramos un tiempo t cualquiera, como hemos hecho acá en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, con esas condiciones observen la expresión que va a salir. Entonces quedaría solamente acá la posición final θ igual a la posición inicial más la velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo, nada más, porque t final lo hemos considerado un t cualquiera y t sub 0 igual a 0. Acá voy a poner el signo ya, más menos 1/2 de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Esta expresión que ustedes están observando es la ecuación de movimiento del móvil para un movimiento circunferencial uniformemente variado. Tenemos lo que justamente mencionaba acá, la aceleración tangencial, la aceleración angular, la velocidad angular final con respecto a la aceleración y la ecuación de movimiento que describe la partícula.